Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo quinto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Palabra del Señor. Todavía sigues sentado en lo alto de la montaña de las bienaventuranzas. Ese mapa para llegar al cielo que acabas de compartir con tus discípulos. En lo alto puedes ver tu mundo, tu lago, tus ciudades, que también son nuestras. Y así, desde esa altura nos enseñas a elevarnos, dejando lo ordinario de nuestra vida, para verlo desde otra perspectiva. Y esto es lo que hoy nos quieres enseñar. Nos tomas del ordinario para verlo de modo extraordinario. Ahora, después de hablar de las bienaventuranzas, quieres completar tu discurso con otras enseñanzas. Te presentas como la plenitud de la ley. Das la impresión de romper con el pasado, con tus tradiciones, pero en realidad vienes a purificar y dar cumplimiento, sentido, plenitud. El reino de los cielos es y será de quienes cumplan los preceptos menores y mayores, porque cuando se ama no se puede hacer distinción. Todo lleva al cielo, todo construye el reino. Me hablas también de la caridad, que no es simplemente no matar físicamente. Hay muchos otros modos de matar a mi prójimo. Se mata con la palabra, se mata con la mirada, se mata con el enojo y el rencor. Y tú te presentas como la vida. ¿Cómo no querer vivir en ti, en tu corazón, y allí encontrarme con lo que amas y con los que tú amas? Allí están mis hermanos, y así hoy entiendo con claridad que amarte es amar a mis hermanos, pues ¿cómo amarte sin amar lo que tú amas, a quienes tú amas, que no es otra cosa sino lo que hay en tu corazón? Finalmente me hablas de los deseos. Tú me explicaste cómo lo que mancha no es lo que entra en el hombre, sino lo que nace de dentro y sale fuera. Por eso
Al hablarme del adulterio, me enseñas que no es solo hacerlo físicamente, sino también cultivarlo dentro, porque el corazón es el centro del hombre, es mi centro. Cualquier acción tiene su origen en el corazón y si el corazón está sucio, todo quedará manchado. Y si el corazón está limpio, todo, todo quedará limpio. Todo brillará, desde mi rostro, mis ojos, hasta mis palabras y acciones. Lava mi corazón, Jesús. Limpia mi alma. Sana mi cuerpo y fortalece mi voluntad para subir contigo al cielo. Como propósito te invito hoy a rezar un Padre Nuestro pidiéndole a Jesús que lave tu corazón, tu mente, tu cuerpo, hasta amar como Él nos amó, hasta el final, siempre y a todos. Recemos unos por otros, yo les acompaño con mis oraciones sacerdotales para que este Evangelio nos ayude a purificar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, todo nuestro ser. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Él sea nuestro camino, que Él sea nuestra vida y que Él sea nuestra verdad, la verdad. Que María nos alcance esta gracia de su Hijo Jesús. No tenga miedo. Purificarse es ensanchar el corazón y ensanchar el corazón es aprender a mirar hacia arriba, con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Mateo 5, del 17 al 37, la ley. Y aparece el término no pienses. Una vez leí que es casi imposible para la ciencia que una abeja vuele, porque sus alas son pequeñas y su cuerpo es pesado. Las leyes de la física dicen que es difícil, pero la abeja no lo sabe, y es la que la lleva a salir a buscar la miel y seguir moviéndose por su objetivo. Y lo mismo vos. Siempre hay gente que te dirá lo que no podés y lo imposible que es para vos todo. Pero mientras tengas en claro dónde ir y el para qué ir, pues vas a lograr todo. Mira, la abeja vuela porque no sabe que no puede y vos podés volar en tu vida si decides no escuchar a los que siempre te quieren tirar para abajo. Deja de estar buscando la aprobación de quien nunca lo intentó, porque los que cambian el mundo son los que vuelan cuando todos dicen que es imposible. Eso lo aprendí yo con mi vida, incluso lo aprendí con mi sacerdocio. Y aparece el término desaparezca. Si vemos la familia de Jesús, comprendemos que hay varias manzanas podridas y que nunca cumplieron la ley tajantemente. Caín tiene celos de su hermano Abel y lo mata. Lamec induce a la poligamia. Noé se embriaga y maldice a su nieto. Isaac e Ismael serán enemigos que llevan a guerras hasta el día de la fecha, judíos y musulmanes. Hasta hoy. David, el matador de gigantes, el gran rey, tenía una personalidad tan irregular que manda a matar a su hombre más fiel, a su capitán, para quedarse con la esposa de él, a la cual ya le era infiel. Salomón tenía 900 concubinas. Uf, esta es la familia de Jesús, aunque te duela, porque todos tuvieron problemas. Pero esto nos recuerda que Jesús nos viene a redimir a todos y que todos tenemos debilidades y todos tenemos fragilidades, tanto en nosotros como en nuestra misma familia. Por tanto, para redimir hay que aceptar. Y aparece el término juzgar. Víctor Frank enseña que muchas personas no están tristes, sino más bien es que están vacías, pues tienen comodidades y opciones, hasta distracciones, pero no le encuentran sentido. Y cuando falta el sentido a lo que hago y cómo vivo, ya nada me sirve y todo el tiempo empieza a juzgar y a juzgar con el dedito a este o a aquel. Y es por ello que muestra cómo Víctor Frank sobrevivió al campo de concentración nazi, buscando el sentido de todo lo que hace. Por tanto, busca en Dios el sentido de tu vida para que tu vida tenga un sentido del por qué y el para qué vivir. Te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. A prepararse para el miércoles de ceniza. Ayer dimos un retiro espiritual, lo puedes encontrar en YouTube para que puedas preparar tu corazón para este miércoles de ceniza y todo el tiempo de Cuaresma. O si no, entra a www.misionerodigitales.com o también podés bajarte la aplicación a tu celular de Misioneros Digitales para vivir de la mejor manera y con todas las redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, lo que es el tiempo de Cuaresma. Que Dios te bendiga, hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. ¿Qué tal? Buen día, queridos amigos. En este domingo 15 de febrero estamos celebrando en la liturgia el domingo sexto durante el año. Y ya próximamente, este miércoles, vamos a comenzar el sagrado tiempo de la Cuaresma. El evangelio que la Iglesia hoy nos propone meditar es el evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 20 al 37. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, Jesús nos invita a tomar la defensa, ¿no es cierto?, contra aquellos que son totalmente excluidos, con aquellos que son débiles. Y, por ejemplo, en la época de Jesús y en el Antiguo Testamento, la mujer sufría porque era la persona más débil, como los niños, como las personas enfermas, como las personas viudas. No tenían derecho. Sin embargo, Cristo nos va a enseñar que la persona humana, varón y mujer, tienen derechos y deberes. Por ejemplo, el matrimonio es considerar que no son dos realidades que van a ir por caminos distintos, sino que son una sola alma y un solo corazón. Jurar, por ejemplo, como nos dice hoy el Evangelio, es un atentado contra el amor. ¿Por qué? Porque hacer un juramento implica el miedo. Y no le tenemos que tener miedo a Dios, porque Dios es un Padre. Así lo revela Jesús. Hay personas que, por ejemplo, dicen: bueno, yo soy una buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie. Y entonces nos catalogamos como buenos. Y justamente hoy, el mandamiento que hoy nos está presentando justamente la palabra, tiene que estar guiada por el amor. Porque el mandamiento entendido como simple prescripción, que es un imperativo para poder cumplir sí o sí, o para poder no realizarlo. Sin embargo, Jesús nos presenta el mandamiento como un camino hacia el amor, porque el amor tiene que unir, porque el amor recrea a una persona. No se trata de cumplir, sino de renovar. En definitiva, tenemos que aprender a amar como Jesús nos amó. El amor crea, no destruye. El amor cura, no enferma. El amor comparte.
no es una persona que se niega a compartir, evidentemente no se enriquece, sino que malgasta las cosas. El amor comprende, no condena. El amor perdona y nos abre a las puertas de la fidelidad en la misericordia de Dios. Vivamos esta antesala de la Cuaresma, pero no simplemente cumpliendo, sino más bien amando para abrir el camino a la santidad. Que el Dios de la vida nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido domingo. En el Evangelio de este domingo escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos: «Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno». Los escribas y fariseos se caracterizaban por cumplir fielmente los preceptos de la ley. Jesús hoy nos pide que nuestro cumplimiento sea superior, pero la exigencia no viene tanto de la realización de actos externos, sino de la motivación que los justifican. Jesús nos pide que dejemos de ser como los niños, que solo obedecen las indicaciones de los padres, y que nos convirtamos en adultos, que significa interiorizar y adoptar las indicaciones que nos han sido dadas. De este modo, nos volvemos capaces de elegir el bien de forma autónoma y responsable. Así, en el Evangelio de hoy, Jesús está pidiendo a sus discípulos que se hagan adultos e interioricen esos preceptos, para que sean su manera de actuar y no simplemente la obediencia a un mandato externo. Las elecciones que hacemos, por lo tanto, florecen en nuestros corazones. El asesinato comienza con la ira y el adulterio comienza con el deseo. Llevamos dentro de nosotros los criterios para decidir hacia dónde queremos ir. Matar al hermano o engañar a la esposa no se trata simplemente de no haber cumplido una orden, sino que hay que mirar qué se mueve en el corazón desde hace tiempo. Puede que no hayamos hecho algo así o que quizá tengamos razón, pero eso no significa necesariamente que estemos amando al hermano o a la esposa. Podemos conformarnos con vivir la vida de una persona correcta, como los escribas y fariseos, o podemos buscar algo más en la vida y empezar a elegir con el corazón, creyendo verdaderamente en lo que estamos haciendo. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel
sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Y recemos juntos esta oración. Señor, ayúdame a interiorizar tus enseñanzas para que ellas sean la guía de mi obrar y lléname del amor que me impulsa a hacer siempre el bien. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. El Señor. Domingo, Día del Señor, día de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Escucha y medita el Evangelio Dominical con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy domingo 15 de febrero, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo,
No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. En todo proceso hay niveles, hay grados de dificultad, que se podrían dividir generalmente en tres: nivel básico o principiante, nivel intermedio o avanzado, y nivel experto o nivel pro. En los videojuegos, en los deportes, en los cursos de idiomas, etc., se clasifica tu pericia según si acabas de empezar y sabes lo mínimo, o si ya lo haces suficientemente bien, o si ya lo dominas y lo perfeccionas. Pues para ser cristiano, también hay estos tres niveles en tu vivencia del Evangelio. Pon atención para que ubiques en cuál estás. Nivel 1. Evito hacer el mal, al menos lo que está muy mal. No mato, no robo, no falto al respeto a mis padres, no soy infiel a mi esposa ni la golpeo, no echo grandes mentiras, no ando por la vida haciendo daño a los demás. En resumen, no soy mala persona. Nivel 2. Hago el bien que debo de hacer. Cumplo con mi deber. Respeto las reglas. Estoy donde debo de estar. Cumplo lo que prometo. Respeto a los demás. Hablo con la verdad. Ahora sí estás en el nivel de ser buena persona. Y el nivel 3. Pongo en práctica el Evangelio. Hago lo que Jesús haría. No solo me abstengo de consumar los peores pecados, sino que cuido el corazón. Hago el bien que vence el mal. Veamos el nivel con el que cumples solo algunos de los mandamientos. El mandamiento de no matarás. ¿En qué nivel lo cumples? Si eres de nivel básico, no matas a nadie, pero sí puedes llegar a hacer cosas como gritar, humillar, ofender. No arrebatas la vida con armas, pero con tus palabras destruyes la buena fama de los demás. Te permites odiar y guardar rencor al grado de tener ganas de matarlos, pero no lo haces, por ahora. Nivel intermedio. Evitas hacer daño. Tratas de calmarte cuando estás irritado. Cuidas tus palabras. Prefieres tomar tu distancia para evitar pleitos. Y nivel evangélico. Das el primer paso buscando reconciliación. Oras por aquellos que te han hecho daño. Les procuras el bien sin que ellos se enteren. Los tratas como quieres que te traten, aunque no lo merezcan. El mandamiento de no cometerás adulterio, nivel principiante. No llegas a consumar una infidelidad con tu cónyuge si eres casado, aunque en el fondo tienes ese deseo, lo estimulas, coqueteas con la posibilidad de hacerlo, empiezas a romper límites con ciertas personas. No lo has hecho, pero solo porque no se te ha presentado una oportunidad. Nivel avanzado. Cuidas tu corazón. No haces cosas que bien sabes que un casado y un cristiano no deben de hacer. Le pones un alto a quien empieza con insinuaciones. Aunque a este nivel tu fidelidad pueda estar limitada a no estar con alguien más, aunque no estés al 100 con quien debes estar. Y nivel evangélico. No solo evito las tentaciones para no caer en el pecado, amo intensamente, con un corazón limpio de dobles intenciones. Estoy presente con quien debo. Amo en la entrega, en el servicio, en el perdón. Soy fiel cumpliendo mi promesa de amar y sostener. El mandamiento de no jurarás el nombre de Dios en falso. Primer nivel. No ando diciendo lo juro por Dios cuando es mentira, pero
Rompo mis promesas cuando ya no me conviene, digo medias verdades y me la paso poniendo excusas. Segundo nivel. Trato de ser honesto, de no decir mentiras, de cumplir mis compromisos, de ser una persona confiable. No solo digo la verdad, sino que vivo en la verdad. Hay coherencia entre lo que digo y lo que hago. Me muevo por convicciones, no por conveniencia, ni por quedar bien con nadie. Amo la verdad, la vivo, la proclamo y la defiendo. ¿En qué nivel te encuentras tú? ¿Y en cuál quisieras estar? Hay quienes asumen que son buenos cristianos solo porque no son malas personas. Pero recuerda que estar en el nivel básico es apenas suficiente para no ser considerado un delincuente, apenas para ser una persona decente. Si estás en el segundo nivel, ya puedes considerarte un buen ciudadano, una buena persona. Pero el llamado que tenemos es mucho más alto: alcanzar la estatura de Cristo Jesús, siendo reflejo con nuestras vidas del amor de Dios. Y cuando estés en ese nivel, créeme que no te sentirás un santo con superioridad moral sobre todos. Verás que ese es apenas el comienzo del seguimiento de Jesús. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este domingo recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. ¿Te acordás algo de los evangelios de los domingos pasados? Es bueno recordar cada tanto el caminito que venimos realizando para no errar los pasos en el camino que sigue. Cada evangelio, por supuesto, es único, tiene su comprensión en sí mismo, pero al mismo tiempo ninguno puede leerse sacándolo o separándolo del todo de la Escritura. Así pasa con toda la palabra de Dios. Jamás puede ser tomada como partes separadas, jamás puede ser tenida como un libro en donde sacan lindas frases para vivir bien. Es mucho más que eso. Por eso el Evangelio de cada día debe estar siempre acompañado de una mirada de conjunto, de una mirada totalizadora que complete, de una visión de conjunto que no olvide que entendiendo el todo se entienden mejor las partes. Y ahí está también el arte y la inspiración de cada predicador, que tiene que aprender a unir, no a dividir. Por eso te decía, ¿te acordás de los evangelios de Mateo de los domingos anteriores para poder entender mejor el de hoy? Bueno, hagamos un repaso bien cortito y sencillo. Empezábamos este tiempo común u ordinario escuchando que Jesús nos anunciaba la llegada del reino de Dios. En segundo lugar, el reino de Dios nos traía una promesa de felicidad, las bienaventuranzas, que ya pueden vivirla
los pobres de espíritu y los pacientes desde ahora, en este momento. Y en tercer lugar, Jesús nos decía el domingo pasado que esas promesas hay que vivirlas y transmitirlas siendo luz y sal en esta tierra, y que ya lo somos de alguna manera, que esa sal y esa luz están en nuestro interior, y que nuestras obras, las obras de los hijos del Padre, tienen que ser justamente para glorificar al Padre, para darle gloria a Él mismo y no a nosotros. Algo del Evangelio de hoy nos trae como cuarto paso de este caminito exigencias concretas que debemos comprender y vivir los que aceptamos el reino de Dios, la soberanía de Dios Padre en nuestros corazones. No es solo cuestión de creer en el reino, saber que está, reconocer sus promesas, ser conscientes de que somos algo por gracia, sino que ahora hay que llevarlo a la vida, como lo hizo el mismo Jesús. Hay que vivir como hijos de Dios, como vivió Él mismo, queriendo ser hermano de todos. Es el Padre del cielo el que sabe lo mejor para nuestros corazones. Es por eso que Él es el que nos da la clave para vivir en paz con los otros y como hijos. De esta manera hay que intentar interpretar las palabras del Evangelio de hoy, si no, como se dice por ahí, es más de lo mismo. ¿Vos crees que Jesús pudo haber venido a este mundo a decir más de lo mismo? ¿Vos crees que vino simplemente a radicalizar la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, y a decirnos que hay que cumplirla, si no nos vamos a ir al infierno? ¿Vos crees que Jesús vino simplemente a darnos una clase magistral de cómo se deben hacer las cosas? ¿Cuántas clases magistrales escuchamos en nuestras vidas? Qué triste sería el Evangelio si pensáramos así. Qué triste nuestra vida cristiana si creyéramos, como creen algunos cristianos, que Jesús vino a cumplir la ley para que la cumplamos. Nada más que eso. Es mucho más que eso. No es más de lo mismo. Jesús no hubiese perdido el tiempo en venir a este mundo para tirarnos una ley más sobre la cabeza, sobre los hombros, imposible de cumplir. La Iglesia tampoco es eso, ni debe ser eso. No está para eso. Vos y yo tampoco. La Iglesia no debe predicar solamente una moral, aunque algunos lo hagan por ahí. Es un tema apasionante, el núcleo de nuestra fe, muy lindo y profundo, que no alcanza para hoy, pero intentaremos ir desmenuzándolo a lo largo de estas semanas que se nos vienen. Con las bienaventuranzas que escuchábamos desde hace 2 domingos, comenzó el sermón de la montaña, el sermón del Hijo de Dios, en donde recibimos la ley de Dios, la ley de la gracia de Dios, la ley del don, la ley de saber que la ley por sí misma no nos salva, paradójicamente, sino que lo que nos salva es la gracia de Dios, que nos ayuda a vivirla y que es gratuita, tan simple y difícil como eso. Eso es lo que tenemos que aceptar. La gracia que viene de lo alto, la gracia es el amor de Dios que nos transforma desde adentro para poder vivir las exigencias del reino. Si no sería más de lo mismo, si no sería pura letra muerta, que además nos agobiaría y nos llevaría al hartazgo, como a tantos cristianos les ha pasado. ¿Cuántos cristianos se han alejado de Dios y de la Iglesia de Jesús por no haber entendido esto? ¿Cuántos cristianos se han cansado de querer vivir algo que es imposible si no se mira desde el corazón y no tanto desde la ley? ¿Cuántos predicadores nos han explicado tan pobremente esto que hoy nos hemos quedado con la cáscara y no con el carozo, con la esencia? Bueno, no importa, no alcanza con lamentos, estamos para más, estamos para mucho más, estamos para que nuestra santidad, el vivir la voluntad de Dios, eso quiere decir justicia, sea superior a la de los escribas y fariseos, superior a la de los que creen que por cumplir una ley serán mejores y más buenos, superior a la de los cristianos de salón, como se dice por ahí, que se quedan con lo exterior, con el cumplir, con el qué dirán, y se olvidan de que Dios conoce cada corazón y sabe de nuestras intenciones. Volvamos a escuchar y a alegrarnos de esta buena noticia. Cambiemos porque el reino de Dios está cerca. Seremos felices si deseamos la humildad, la paciencia, la mansedumbre y la vivimos. Somos sal y luz de la tierra. Ya lo somos. Estamos para salar e iluminar. Y nuestra santidad, nuestro deseo de vivir la voluntad de nuestro Padre, no se basa en el cumplimiento, sino en el amor, en desear ser hijos y hermanos de todos. Que tengamos
un buen día, un buen domingo, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Feliz día del Señor, queridos hermanos. En este sexto domingo del tiempo ordinario vamos a escuchar la liturgia de la palabra. La primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos 15 al 20. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera, porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 118. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. La segunda lectura es del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. 1 Corintios 2, 6 al 10. Hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiese conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino que como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio que meditamos
Es Mateo capítulo 5 versículos 17 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo, que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro y ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que su palabra sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos propone un camino de conversión auténtico, una verdadera experiencia cristiana. Nos llama a no perder la identidad del cristianismo. Hoy nos llama a ser diferentes al resto del mundo, que incluso se cree bueno. Dice: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Esto significa que no podemos ser como el común de la gente y decir: por donde va Vicente, por ahí va toda la gente. Hoy es normal que la gente no se casa, entonces vivimos así. Esta semana me decía una madre de familia, me decía: padre, la verdad es que hoy en día ser novios implica
tener vida sexual activa. Eso ya es algo que no se cambia. Eso ya es lo normal. ¿Tienes novio? ¿Tienes novia? Entonces lo normal es tener relaciones sexuales. Nosotros no podemos entrar en esa dinámica y decir, bueno, los católicos que van a misa, que tienen noviazgo moderno, pues eso es lo que hay, pero lo bueno es que creen en Cristo y van a la iglesia. No podemos adherirnos a esa mentalidad porque esa no es la palabra de Dios. Esa es la palabra del mundo moderno, pansexualista, del libertinaje. Y por eso dice el Señor, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. He venido a darle cumplimiento y plenitud. No por el hecho de que vivamos en una sociedad moderna, entre comillas, porque a la final, ¿qué novedad y qué modernidad tiene estar dando un retroceso? El cristianismo hace 2000 años evangelizó y transformó la sociedad romana. El puerto de Corinto, tan libidinoso, tan libertino, y fue evangelizado. Éfeso fue evangelizado. ¿Y qué estamos haciendo 2000 años después? Volviendo a lo mismo de antes. Esto no es modernidad, esto es como retraso, porque se ha ido caminando en una senda de dignificar al hombre por medio de la evangelización, por medio del seguimiento de Cristo, y darle valor al hombre, a la mujer, respetar a la mujer, no serle infiel, el hombre, respetar su cuerpo, respetar el hogar. ¿Y en qué vamos? En detrimento de todo esto, del matrimonio, de la dignidad de la mujer. Estos días escuchaba a alguien diciendo, mujeres, no vayan el 8 de marzo a poner estados de defensa de la dignidad de la mujer si ustedes fueron al concierto de Bad Bunny, porque miren la música que él produce y cómo denigra de la mujer, de su dignidad. Por poner un ejemplo, vamos en retroceso de la dignidad humana y nos llamamos modernos. Pues Jesús dice, no me vengan con esas historias de modernidad, de que entonces Jesús vino a abolir la ley porque trae una palabra, un mensaje profético moderno. La modernidad no significa abolir la creación divina, el plan con que Dios creó. Dios vio que todo era bueno, pero eso que era bueno, nosotros lo estamos echando a perder. Y el Evangelio hoy se levanta como una luz esplendorosa que dice, no, ese no es el camino. Contemporizar con el mundo moderno no significa que soy un gran cristiano. Sí es verdad que el Evangelio se debe adaptar a la época, a las culturas, pero esta adaptación es asumir, entender el hombre de cada época y salvarlo y rescatarlo de las garras del mundo dominado por el demonio. A esto hace referencia Jesús cuando dice, no he venido a abolir la ley y los profetas. Sin embargo, yo sé que este lenguaje, esta forma de pensar, es algo cuesta arriba. Es una propuesta en contravía para un esquema mental que nos van infundiendo a través de diferentes métodos. Es una sabiduría diferente. Lo dice San Pablo. Hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo. Esta sabiduría que yo estoy proponiendo no es de este mundo. Esta es la sabiduría, la propuesta de Dios. Y entonces esta sabiduría ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si lo hubiese conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Esta es una sabiduría diferente que solo se puede asimilar
por medio del clamor al Espíritu Santo. Dame el don de sabiduría, uno de los 7 dones. ¿Y qué es la sabiduría? Es el temor de Dios, dice el libro del Eclesiástico y de la sabiduría. Principio de la sabiduría es tener temor a Dios. El mundo de hoy no le teme a Dios. ¿Por qué? Porque desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, un Federico Nietzsche dijo, la idea de Dios es una invención humana, una invención del hombre. Matemos a Dios, matemos esa idea que nos hicimos y seamos libres. El hombre es el centro y propuso el cambio de el cristocentrismo al antropocentrismo. Sacamos a Cristo del centro y ponemos al hombre en centro. Esa es la mentalidad de hoy. Por eso, como el hombre está al centro, te consigues una pareja. Si esa persona no hace lo que tú quieres, no gira en torno a ti, entonces la desechas. Tú eres el centro. ¿Quién dijo que tener hijos es lo central de un matrimonio? No, cuida tu cuerpo y ahorra para que viajes, para que comas rico, pero te vas a dañar tu cuerpo teniendo un hijo, viviendo un embarazo. Vas a dañar tu vida, tu tranquilidad, asumiendo una responsabilidad en un mundo tan costoso, con la inflación y la vida tan costosa. No te compliques, el centro eres tú. Y esa es la mentalidad. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios está al centro y que en ese centro ya no estoy yo, sino que debe estar cada una de las personas que me necesita, especialmente los más débiles, los niños, los desamparados, los enfermos. Es una mentalidad contraria, es una sabiduría diferente a la que este mundo nos plantea, y eso es lo que nos va a costar mucho entender. No podemos contemporaneizar con este mundo. ¿Qué es contemporaneizar? Significa de que en esta época es normal vivir en pecado, es normal vivir en adulterio, es normal vivir en fornicación, es normal ser adicto a la pornografía. En esta época es normal ser adicto a las pantallas, a las redes sociales. Eso todo el mundo. Y eso no quita que uno crea en Dios. Así no podemos pensar nosotros. Nosotros debemos vivir en el mundo sin ser de este mundo, sin pertenecerle a este mundo. Tú y yo le pertenecemos a Jesucristo. Y el Señor nos dice que Él es exigente, que podemos ser diferentes. Por eso nos pone un estándar más alto. La gente a veces piensa que es fácil salvarse, que con tener fe en Dios y no matar ni robar. Yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Ya, yo soy una persona buena, yo creo que yo me salvo. Yo voy a misa cuando me nace, yo hago por ahí obritas buenas cuando alguien necesita y ya. Hermanos, pero el Señor nos pone un estándar muy alto y dice: han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, como si matara. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. La gehenna del fuego era en aquel entonces entendido como el infierno. Oiga, por llamar necio a alguien. Porque yo no me imagino que tú y yo nos atrevamos a decirle a Jesús, a Dios, necio, imbécil, o a sentir cólera contra Dios. ¿Cierto que no? Pues cuando usted y yo llamamos a alguien necio, tonto, imbécil, tarado, disculpen las palabras, hermanos, a Dios le estamos diciendo esas palabras porque Dios está en cada persona, en cada ser humano que nos rodea. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas de que tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda allí y ve a reconciliarte con tu hermano. Miren lo importante, para Dios es primero el hermano
que la ofrenda que le lleves. Y ahí es donde nos cuesta hacer esa transmisión, pasar de lo espiritual, del rezo, del Padre Nuestro, del Rosario, de las prácticas espirituales, pasar de eso espiritual a lo concreto en la persona real. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Señor, ¿cuándo hice eso contigo? Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos, lo hiciste conmigo. Por eso te dice el Señor, primero ame a su hermano y después tráigame ofrenditas. Primero. Entonces está mal, yo le doy muchas ofrendas a Dios, hago muchas cosas por Dios. Pero dice Santiago, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Dios está ahí en ese hermano. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón y será procesado en el juicio final como adúltero. Oye, esto es muy exigente. Hoy en día es muy difícil para el hombre y la mujer. Usted y yo salimos a la calle y hay que ver cómo la gente es de provocadora en la carne, en lo sensual. Hoy sí que se ha vuelto común la vida fitness. Yo creo que es difícil, imposible salir un día por la ciudad, un día por la calle y no encontrar a un hombre, a una mujer vistiendo indecentemente de forma que provoca muchos deseos en la cara. Y no es que usted sea una persona mal pensada. No, lo que pasa es que es algo natural, el instinto de este cuerpo, la sexualidad, eso es un instinto natural para la procreación. Ahí tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de sellamiento con la sangre de Cristo, de ir mentalizado a mirar para otro lado, no detenerme ahí en la tentación. Porque si el Señor pone estos estándares tan fuertes que solo con desear a una mujer, a un hombre, ya cometí adulterio en mi corazón, ya cometí fornicación, es fuerte. O sea que nosotros no nos podemos dar el lujo ni siquiera de cometer pecado acá en el pensamiento. No, es que solo fue acá, yo nunca pensé en hacerlo. Si ya lo deseaste, si ya cometiste el pecado aquí, ya eso está bastante mal, dice el Señor. Y así el Señor es exigente en todo. ¿Qué se nos vende hoy en la espiritualidad moderna de la nueva era? De que Dios no es tan exigente, de que el nivel de exigencia lo pones tú, que tú decides, que Dios es como un Dios muy light, muy ligero, muy a como tú te lo imagines, a como tú lo quieras asumir. Y dice el Señor, no, esto no es así. El que repudia a su mujer y le dé acta de repudio, pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. No hay divorcio. Y hoy en día sí que se ve esto, los divorcios. Pero yo les digo, no juren en absoluto por nada. Debemos tener demasiado cuidado para ser auténticos cristianos. Que su hablar sea sí o no. Y lo que pasa de ahí viene del maligno. ¿Cómo pecamos en lo que hablamos? Por hablar de más. ¿Sí o no? Pero no inventemos, no empecemos a elaborar para meter una mentira ahí disfrazada, para no tener que decir la verdad tal como es. Mucho nos exige el Señor, porque el cielo que nos tiene prometido es demasiado grande. Es una exigencia la que el Señor nos está haciendo hoy. Y esto ya es un preámbulo, porque ya el próximo miércoles vamos a iniciar un tiempo nuevo.
el tiempo de la Cuaresma. Miércoles 18 de febrero, miércoles de ceniza. Ahí va a ser la oportunidad para que usted y yo evaluemos toda esa forma de actuar y de pensar, y como esos estándares tan bajos de exigencia espiritual que usted y yo tenemos que elevarlos y decidirnos a un camino de conversión, a renunciar al pecado y a empezar un trabajo espiritual. Porque hoy que yo les propongo este evangelio, así como Jesús nos lo presenta, muchos dicen, uy, no, esto así está muy duro. Uy, no, padre, no. ¿Quién va a aguantar ese voltaje de que uno no puede ni mirar a una mujer pues en la calle? Pues esto humanamente es muy difícil. Como cuando yo digo que salí en mi bicicleta con mi hermano, el padre Jorgito, y estuvimos haciendo 290 kilómetros sobre la bicicleta en un solo día. 8 horas, donde solo nos bajamos de la bicicleta a almorzar. Y las 8 horas estuvimos sobre la bicicleta y cualquiera de ustedes dice, padre, ¿qué? ¿Usted hizo eso? No, imposible. Lo hicimos, nos pusimos ese reto, fuimos desde nuestra casa hasta Cali. Y para usted le parece eso impensable. Usted dice, no, yo hago 10 minutos en la bicicleta y ya estoy muerto, y 8 horas. Eso es posible, pero entrenando poco a poco. Así que hoy el evangelio suena como un imposible de usted hacer 8 horas en la bicicleta. Pero yo le aseguro que si entrenamos 1, 2 años seguidos, como entrenamos con Jorgito, con el padre Jorge, y poco a poco, el primer día el padre Jorge casi se me muere por una loma, hermanos. Yo ya estaba más entrenado, y eso fue una lomita de 10, 15 minuticos, y el hombre casi que no llega. Pero con los días se fue uniendo al ritmo, y ahora ya andamos muchísimo en la bici. Esto para decirte que el próximo miércoles de ceniza vamos a iniciar un entrenamiento. Usted puede ser que esté en cero, que con 2, 3 minutos de actividad ya se me funda, ya quede ahí varado. Pero vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar a activar la vida espiritual, y eso es la Cuaresma. Son 40 días donde vamos a entrar al gimnasio espiritual, donde vamos a sacar músculo espiritual para cuando en la Pascua pase una mujer casi desnuda, un hombre semidesnudo que va para el gimnasio o va saliendo, usted diga, ay, Dios lo bendiga, y mire para otro lado, y ahí pare la tentación. Eso va a ser posible si te unes a este camino que vamos a hacer durante la Cuaresma, con la consagración diaria, tempranito, durante el día, el evangelio, y ahí nos vamos a ir fortaleciendo y sacando músculo espiritual. La gracia del Señor esté con todos ustedes, hermanos, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor les deseo a todos ustedes.